Buenas noches, Pablo Kleinman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde Miami, Muy Florida. bien, ¿y tú? Así es, Yo desde Madrid, España. Me alegro de verte y de escucharte. Y desde aquí, igualmente. pues damos un saludo a nuestros amigos de estado de alarma. Hoy queríamos hablar de un artículo que hemos leído los dos y que nos ha parecido súper interesante en una revista que se llama Tablet. Para todos aquellos que puedan leer en inglés, yo creo que se la recomendamos eh, muy... eh, la verdad es que es una revista espectacular, Con entusiasmo. eh, es una revista donde se trata muchos temas judíos, pero es una revista francamente intelectual, con unos artículos de primera. Y el Bueno, y artículo... casualmente el artículo sobre el que al que hacemos referencia, no lo escribió un judío, lo escribió Lee Smith, un periodista conservador eh, de origen irlandés y puertorriqueño de Nueva York, un amigo además, probablemente uno de los analistas más agudos que hay en la derecha en Estados Unidos hoy en día. Y el artículo en inglés se llama, la traducción al español son Los 30 tiranos. 30 tiranos se refiere a la clase que impuso, tras la guerra del Peloponeso, Atenas pierde, Esparta gana, y los espartanos imponen en Atenas un modelo de sociedad con una clase dirigente, una élite que impone ese modelo tan ajeno, tan extraño a la democracia ateniense. Es un modo en el que, como explicaba Maquiavelo, el vencedor puede imponerse casi de un modo suave, de un modo un poco sutil, subrepticio casi, puede imponer su estilo de vida y su victoria al vencido. Así es. Y bueno, y en este caso está hablando de los Estados Unidos del 2021 y habla de lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años, en los cuales ha surgido lo que él denomina la clase china, ¿no? China Class, que es básicamente una coalición de gente diversa que lo que tiene en común es que son quienes hace tiempo ya se vienen beneficiando de la relación con China, se han forrado en Donald Trump una amenaza a esas cadenas de suministro, a esa relación tan cercana que tienen con el Partido Comunista Chino y migraron al Partido Demócrata, cambiando realmente muchos aspectos claves de lo que es el Partido Demócrata del día de hoy en comparación con lo que había sido históricamente, ¿no? Lo que Lee explica de un modo interesante es cómo la globalización, que es el fenómeno de la apertura de los mercados, genera una situación que él denomina globalismo. Y el globalismo, en tanto que la globalización puede ser perfectamente defendida por los liberales como una consecuencia buena de los mercados abiertos y de la falta de proteccionismo, el globalismo implica la dejación de la soberanía nacional a entes más supranacionales. Y una cosa que menciona Lee muy interesante es cómo el globalismo para estas clases dirigentes
sobre todo las clases empresariales de las tecnológicas, pero también de Wall Street y también algunas de las compañías industriales, cómo esto implica que ellos ya no se sienten interesados, ya no se sienten partícipes del destino de las sociedades en las que viven y de las sociedades en las que crían a sus hijos y de ese bienestar, ¿no? Ellos eh, no, no, no sienten ninguna franquicia al respecto. Sí, así es. Y bueno, implica un cambio social muy importante, ¿no? Incluso el Partido Demócrata. Algo muy curioso que tuvo lugar durante las elecciones era que Joe Biden, que se autodescribe como un hijo de clase media-baja de Scranton, Pensilvania, él hablaba de sus orígenes en un partido demócrata completamente distinto, un partido demócrata que era fuerte con los sindicatos del sector privado, algo que ya no sucede porque básicamente los del sector privado van porque los trabajos, esos trabajos como el que tenía el padre de Biden y como el que tenía toda esa gente, se han esfumado, se han ido a China y a otros países con costes muchísimo más bajos. ¿Y quiénes los han mandado ahí? Pues básicamente esta clase china, ¿no? Que son quienes se han beneficiado económicamente más que nadie con esta migración. Entonces, toda esta gente, la gente que Biden, el grupo al que Biden dice que en el que él nació y que supuestamente dijo representar, en realidad es el grupo que ha quedado huérfano gracias a lo que ha pasado en el Partido Demócrata, y justamente es el grupo que se ha volcado a apoyar a Trump, que fue el primero que reconoció la injusticia que habían sufrido y que dijo que iba a defenderle. Porque los republicanos tampoco antes hablaban de eso. No, él no, en principio él no distingue tanto entre demócratas y republicanos. Él habla de una clase dirigente, de una élite que se ha beneficiado y que le ha hecho el agua a los chinos y al Partido Comunista. De hecho, ha adoptado, se sienten más familiarizados, más confortables con los valores que representa el Partido chino, el Partido Comunista chino. Sí, el Partido Comunista Chino es básicamente la élite que gobierna en China. Yo creo que lo de comunista a nivel económico ya no es lo que solía ser, pero es la misma gente y es la misma estructura de poder. Sí. Con con hombres de negocios y con políticos occidentales. Sí, y lo que viene a decir es que sus intereses están mucho más alineados con los de esa élite china. Ellos vienen a explicar cómo, Lee viene a explicar cómo esas empresas y esas élites norteamericanas han perdido la fe en la democracia. Creen que la democracia les viene pequeña, que ellos, cómo van a dejar en su iluminación, en su despotismo ilustrado casi, ¿no? Las manos del país en gente que se lo merece tan poco como esa clase trabajadora norteamericana, ¿no? Sí, los deplorables, como los llamó Hillary Clinton. La verdad es que sí, hay un desprecio por la democracia y por eso es que la revista Time pudo publicar estos últimos días un artículo en el que básicamente reconocen que
que la elección estuvo amañada y lo que dicen es que lo que hicieron fue subvertir la elección para salvarla, ¿no? Para salvar la democracia, lo que es una enorme contradicción y además una muestra enorme de hipocresía y de esa superioridad que ellos sienten, ¿no? De que nos están salvando de nosotros mismos. Y esa connivencia entre esa élite, esa casta económica y social y el Partido Comunista Chino, luego ha ido impregnándolo todo, ¿no? Por supuesto, ha impregnado la industria, ha impregnado Wall Street, ha impregnado también la academia, ¿no? Cómo los chinos han ido invirtiendo sus recursos en cátedras, en facultades, en think tanks, en grupos de análisis, y que al final iban replicando un poco los valores o los principios ideológicos que el Partido Comunista Chino defiende en China y que además se empieza a adoptar como propio para los Estados Unidos por esta élite. Y la cultura popular también, mediante la colaboración activa y entusiasta de Hollywood, que le ha incluso llegado a dar al Partido Comunista Chino poder de veto en producciones cinematográficas. Vamos, es que es increíble que esta misma gente que va por la vida diciendo que ellos pluralismo, luego están dispuestos para ganar más dinero en otorgarle a una de las peores tiranías del planeta poder de veto en sus creaciones artísticas y en sus producciones. Porque, claro, todo eso por el signo dólar en los ojos, ¿no? Porque China significa forrarse y entonces, bueno, lo que digan ellos lo hacemos porque nos da acceso a un mercado que nos va a permitir hacer mucho más dinero. Les da acceso a ese mercado, pero también les da acceso o les facilita unos principios operativos que son mucho más fáciles para ellos en Estados Unidos también. No solo es el mercado chino, es que adoptando esos principios en Estados Unidos, esos principios que han funcionado en una China de control y de falta de libertades, ellos se sentirían más cómodos en Estados Unidos. Hablamos de una élite económica que ha cambiado mucho en los últimos 40 años en Estados Unidos, que está disociada de las cientos de miles de empleados que antes empleaban las grandes corporaciones industriales. Antes había un alineamiento de intereses entre las personas trabajadoras, profesionales en Estados Unidos y las empresas para las que trabajaban. Eran cientos de miles de empleados los que tenían Exxon, o los que tenían Ford, o los que tenían General Electric, o los que tenían AT&T, ¿no? Ahora estamos hablando de unas pequeñas élites en California, en Silicon Valley, en Palo Alto, en donde sea, con muy poquitos empleados, con muy poca capilaridad en el territorio, están muy concentrados en muy pocos sitios, y la verdad es que ellos no sienten, como digo, que tengan ese alineamiento de intereses con sus conciudadanos, con sus compatriotas. Y se ven mejor representados en un sistema como el chino, de comando y de élites que gobiernan sin preguntar demasiado la opinión de los demás. Bueno, Ángel, como sabes, yo estoy en los medios de comunicación principalmente en California. Tengo un programa diario de radio en Univisión en California y lo que ha pasado en California es, en muchos aspectos, el modelo que quieren seguir los demócratas en el resto del país. Los demócratas en la última generación en California han llegado a controlar, y ahora mismo controlan, todos los estamentos del poder. En el Senado de California, alrededor de 80% de gano, en California no existe.
por diversos motivos, en parte por una cuestión demográfica y en parte también por cuestiones que muchos no me reconocen, pero que yo estoy seguro que tiene que ver con una falta de salvaguardas que protejan que las elecciones realmente sean justas y democráticas en California, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso. A lo que voy es que en California, mi familia comenzó a llegar a California en los años 40. California era el paraíso, California era los Estados Unidos de Estados Unidos. California era la tierra de la oportunidad, era un sitio, vamos, es que lo vemos hasta el día de hoy, en California, entre un tercio y la cuarta parte de la población nació fuera de Estados Unidos. La gran mayoría de la población de California no tiene más de una generación en Estados Unidos. Es decir, si no son ellos inmigrantes, son hijos de inmigrantes. Cuando la compañía aérea nacional israelí empezó a hacer sus vuelos directos entre California e Israel, la campaña publicitaria era de una tierra prometida a la otra. California era eso, y California ha dejado de ser eso desde que los demócratas se hicieron con una supermayoría y con un control absoluto. Hace unos 20 años más o menos estuvo el Schwarzenegger de gobernador, que fue una anomalía, pero que con un control demócrata total de todo el resto de las instituciones. Y lo que pasa en California es que ha habido un éxodo masivo de clase media que ha sido reemplazado por inmigrantes de países pobres, principalmente Centroamérica, pero realmente de todo el mundo. Y entonces te queda un grupo de gente, pues los que trabajan en Hollywood, los que trabajan en Silicon Valley y que tienen que ver con todo eso, gente con mucho poder adquisitivo, y luego quienes les cuidan, les limpian, les arreglan el jardín, les proveen servicios, que es gente principalmente que ha llegado de otros lugares con una mano atrás y una adelante. Ojo, es gente muy trabajadora y no llegan ahí a vivir del cuento, ni de subsidios, ni nada, ¿no? Pero toda esa clase media que había en California, Los Ángeles tenía la segunda mayor industria automovilística del país, era el segundo mayor lugar para la fabricación de aviones del mundo. Había una industria pesada, había una cantidad de gente que tenía trabajos donde tenían que tener una cierta cualificación, estaban representados por los sindicatos que garantizaban que tenían una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Todos esos trabajos desaparecieron, esa gente se fue y California hoy en día tiene un coeficiente Gini, es decir, lo que mide la distribución de la riqueza, parecido al de algunos países centroamericanos o Colombia. En Estados Unidos, el estado de California. ¿Y esto por qué es? Porque ha habido un éxodo masivo de esta clase media que fueron reemplazados por gente que viene de un estándar de vida muchísimo más bajo y está dispuesta a vivir con mucho menos y son quienes sirven a la gente que les puede pagar. Fíjate, en Nueva York también, en Manhattan también tienes lo mismo, y este es el modelo de los demócratas hoy en día, ¿no? Entonces ya no son más el del Joe Biden, del cinturón de óxido, de las industrias pesadas y todo eso, sino que es pues una élite muy especializada y después gente básicamente que está contenta de poder estar ahí. Muchos de ellos ni siquiera pueden votar. Quienes votan no tienen suficiente conocimiento como para
¿sabes? Le ponen unos espejitos adelante. Es que es terrible, pero... Y ese modelo de California, en el cual los demócratas han tenido éxito, es básicamente lo que ellos quieren reproducir en el resto de Estados Unidos. Sí, es la tercermundialización de Estados Unidos. Y en ese modelo, claro, un sistema como el chino, como digo, con pocos equilibrios democráticos, con mensajes propagandísticos bombardeándote de modo masivo y además unívoco, en una sola dirección, con muy poca disensión y con una exclusión de la oposición, digamos, pues claro, les resulta más fácil. Ese es el modelo que, como digo, no solo se aprovechan de su relación con China para enriquecerse en China, es que se aprovechan de la normalización, de la adopción de la realidad china para cambiar la realidad norteamericana y su excepcionalidad, ¿no? Hablamos de situaciones, como digo, muy complejas de la universidad, donde ya no es que se admita o no el debate, es que se blanquea del modo más desvergonzado una dictadura genocida con, por ejemplo, en Xinjiang, con los uigures, como es la China. La industria militar ya tiene asumido que no hay secretos que pueda mantener y que todo lo que haga, pues por cuestiones industriales, por cuestiones científicas o por cuestiones académicas, va a acabar en China inmediatamente. Por tanto, se acepta que la supremacía militar también está francamente perdida. No, y la infiltración de China, por llamarlo de esa manera, en realidad, ni siquiera es algo que se haga sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Es algo que tú tienes desde basquetbolistas a gente de hombres de negocios, el propio expresidente de Disney ha sido uno de los mayores promotores de las relaciones más cercanas y la colaboración con el régimen del Partido Comunista Chino. Bueno, es que lo tienes en todas partes. El del baloncesto representa a Nike y Nike hace las zapatillas en China y además vende en China. El hombre de negocios, que es de uno de los bancos de inversión más importantes, de nuevo, su negocio está con las compañías chinas que a su vez han comprado, en muchos casos, grandes compañías norteamericanas. Y luego, lo interesante que explicaba también el artículo es cómo esta situación de confinamiento, primero, ha sido una situación que también ha replicado prácticas chinas. Las prácticas para evitar el disenso social y para evitar las aglomeraciones y, desde luego, las protestas callejeras, ¿no? En Wuhan, que es donde empieza el famoso COVID-19, antes del COVID-19 hubo problemas que no estaban relacionados con el virus, estaban relacionados con la calidad del aire. Y hubo protestas, ¿y cómo se suprimieron? Con un confinamiento masivo de la población, y con restricciones en las redes sociales, con restricciones y con acoso a aquel que intentara contar la verdad, con presión también económica sobre ellos. O sea, un ensayo de lo que posteriormente se produjo precisamente, y sin entrar en teorías conspirativas, pero precisamente el COVID sale de una ciudad donde pues está el mayor laboratorio de cuestiones biológicas en China, ¿no? Bueno, si hay o no hay una relación, no entro, pero es cierto que el ensayo del confinamiento, el ensayo de cómo tratar el manejo de las muchedumbres, digamos, descontentas, China pues lo lleva perfeccionando muchos años. Y precisamente una solución como el confinamiento, que hasta hace poco, más allá de la Edad Media, nunca se había probado
exactamente para una cuestión de sanidad pública como esta, pues se empieza a aprobar y es una medida de control social. Pero lo que es más interesante es cuando ellos ganan las elecciones, esa medida ya no sirve, ya no es necesaria. Ya no es necesario el confinamiento en Nueva York, ya no es necesario, se abre y eso es la mejor prueba de que no es una cuestión de sanidad pública, era de control social y político. Estás hablando, cuando dices ellos, estás hablando de Biden y el Partido Sí, bueno. Demócrata, ¿no? Sí, pero como tú dices, Hay otra cosa una parte importante de los republicanos también también, adoptó esto desde hace muchas también, décadas. también, también, y vamos, es que la apertura con China fue iniciada por Nixon y por Kissinger, que obviamente era un contexto completamente distinto en medio de la Guerra Fría, tratando de separar a los dos gigantes comunistas. Pero algo que también dijo Lee Smith, que me pareció muy interesante, es que los chinos, en parte, decidieron separarse de los soviéticos cuando los soviéticos empezaron a abandonar el estalinismo, ¿no? Y ellos vieron que eso iba a llevar a la destrucción o a la pérdida del control por parte de los que controlaban todo allí. Saltando y salvando las distancias, lo que ha sucedido con la excusa de los desmanes que tuvieron lugar en el Capitolio, lo que ha sucedido aquí en Estados Unidos también es tiene algunos tintes chinos. La censura que estamos sufriendo muchos, la censura particularmente por parte de las redes sociales, incluso que llegaron a eliminar, a borrar de toda la superficie digital al propio presidente de los Estados Unidos cuando todavía era presidente. Eso también a mí de muchas maneras me hace pensar en China, ¿no? Y en la tiranía china. Por supuesto. Y es interesante como Lee también explica la diferente predisposición que hubo frente a los soviéticos y la que ha habido frente a los chinos. En la Guerra Fría, frente a los soviéticos eran el enemigo. Se planteaba una confrontación ideológica con ellos. La representación del mundo libre frente a la representación del telón de acero y de la represión. Con Rusia, con la Unión Soviética en aquel caso, no había relaciones comerciales. Su perspectiva no tenía defensores públicos en Estados Unidos. Los chinos, como decíamos, han ido impregnando los centros de poder intelectual, académico, político, social y económicos en Estados Unidos, de modo que ellos no tienen que defenderse. Los defienden, como tú dices, el jugador de baloncesto, los defiende la red social, la tecnológica, la mayor distribuidora de bienes de consumo del mundo, el mayor banco. Esos son los que defienden el modelo chino. Ellos son los que lo blanquean y su actitud ha sido mucho más inteligente. Aquí también hay algo de índole económico, oportunista por parte del empresariado occidental, ¿no? Y la Unión Soviética no tenía 500 millones de campesinos que no habían tenido oportunidad ni de cepillarse los dientes una vez en la vida, de tan pobres que eran, que podían de pronto ponerse a fabricar zapatos o cualquier bien industrial. O sea, la deslocalización de toda la manufactura hacia Asia valía la pena para esta gente porque es que había una mano de obra en Asia que podía trabajar por un salario prácticamente nominal, simbólico para los fabricantes o
o los vendedores en Occidente. Entonces, esto los soviéticos no lo podían ofrecer, no tenían esa población y tampoco siquiera era un factor que podían, bueno, es que yo creo que ni se les ocurría porque era imposible hacerlo, pero en Sí, cambio es cierto, en China sí. es cierto, pero el reconocimiento al que llegan estas élites occidentales, que quizá el modelo chino les conviene más porque es cuando el centro de decisión ya no es local, pues ya la democracia no les vale. Y cuando la democracia no te vale y ya no la tienes que usar, pues el bienestar de tu vecino te importa muy poco, porque lo que vote él da igual. Y si eso es así, pues entonces, todo se transforma en unos centros de poder con muy poca contabilidad democrática. Y ese modelo, pues resulta que les interesa más. Y ni siquiera hemos tocado en todo esto particularmente que hace poco han concluido un acuerdo comercial también con China, la Unión Europea, que simboliza este gobierno por parte de estas élites, ¿no? La Pero estas clase élites, china además, y la Pablo, Unión Europea es básicamente lo mismo. sí, pero son unas élites además que la connivencia es tan profunda entre el régimen chino y estas élites que los estados, en este caso Estados Unidos, al ir adoptando poco a poco ese modelo chino, delega a estas empresas parte de lo que sería la represión que en China ejercería el Estado. ¿Por qué? Porque nominalmente, y yo creo que en gran parte, por supuesto, tampoco hay que decir que caer en teorías conspiranoicas totales, pero somos democracias todavía garantistas. El Estado, la relación del Estado con el ciudadano todavía es garantista. Pero si muchos de los controles, muchas de esas censuras, muchas de esas imposiciones se hacen en relación no del ciudadano, no del administrado con el Estado, sino una relación contractual con una serie de empresas, donde esa relación, por supuesto, no es equilibrada. Ellos te dan un contrato para entrar en una red social, en un medio de pago, en un acceso a la información, y tú firmas, no puedes negociar una cláusula u otra, y esos contratos son claramente abusivos, pues en ese caso el Estado está delegando esa pérdida de derechos y de equilibrios en nuestra democracia, y el brazo ejecutor son estas empresas que curiosamente son las que más en connivencia están con China y más, digamos, son el hilo conductor de ese modelo para los Estados Unidos y para Occidente en general. Hace 120 años aproximadamente, Teddy Roosevelt se enfrentó a un poder económico similar, ¿no? De una magnitud similar, quizás ni siquiera tan formidable como el que tienen estas empresas ahora. Ellos se llamaban los progressives, los progresistas, curiosamente, aunque Teddy Roosevelt era republicano. Bueno, sí, estas cosas van cambiando, pero él estuvo dispuesto a atacar frontalmente a estos grupos de poder. Y hoy en día el triunfo de Biden parece indicar precisamente lo. Sí. O sea, no hay esa voluntad, pero fíjate, por lo menos por parte del poder político. La cuestión es si el capitalismo, el gran enemigo del capitalismo, desde mi modesto punto de vista, la mayoría de los casos no ha sido el socialismo o el estatismo, ha sido el oligopolismo, la perversión del capitalismo desde dentro, el bloqueo a la libre competencia desde dentro. Pero al final el capitalismo históricamente ha sido suficientemente vigoroso,
suficientemente regenerativo como para acabar con estas situaciones oligopolísticas. Por supuesto que han necesitado también de una clase política con unos valores y además con una perspectiva pues, de largo plazo. No sé si tendremos esa suerte, pero yo quiero ser positivo en el triunfo de la democracia, en el triunfo de la libertad y también en el triunfo del libre mercado, que ahora mismo, desde luego, pues estamos viendo que caemos en el oligopolismo capitalista. Esa es la situación en la que estamos cayendo ahora mismo. Sí, sí, sin duda alguna es lo que está pasando. Y en la privatización de la represión en este momento. Pues en esa nota, don Pablo, pero en una nota optimista, porque a mí lo que me preocupa es que las soluciones de esto, las lecturas de esto, lleven a soluciones tan estatistas, tan represivas y tan miedosas con la libertad como las que se intentan combatir. Simplemente un péndulo al otro extremo, al nacionalismo, al proteccionismo, al estatismo, a la falta de libertad ejercida simplemente por otro grupo. En vez del el globalismo, el estatismo más cerril, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Yo nunca pienso que esa sea la solución. La solución es precisamente la libertad. Sí, y la protección de la población en general de cualquier entidad tan poderosa como muchas de estas que son igual de malas siendo estatales como privadas. Pues en esa nota, muchas gracias por tu tiempo. A ti. Muchas gracias a ti. Y de nuevo, pues saludos a todos nuestros amigos de Estado de Alarma. Ahí estaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Muy bien. Un abrazo. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos